comunidad en resistencia. Queridos hermanos, no porque sí, hermanos y mexicanos, riman esas dos palabras. Forexpo, el Uruguay. ¿Qué saben de ti los que dicen que no volverás? ¿Qué saben de ti los que a veces te vieron llorar? ¿Qué saben de ti si no vieron tu mano al partir? Ni vieron jamás tus palomas al viento temblar, ni tu boca y mi boca morder para nunca el adiós. ¿Qué saben de ti si jamás el amor fue final, cuando hay dos corazones en flor reventando en azul? Si escuchas mi voz en las noches, recuerda que fui tu amante mejor, porque todo te di sin pedir. Por ahí cuando estés tristemente con tu soledad, sé que volverás a aquel nido de troncos que está prisionero en la nieve sin ti, sin tu sol ni tu voz. Sé que volverás, 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 volverás a mi nieve, a mis rosas y al mar, donde el vino es la paz. Soy Federico Cruz, su brujo de lujo o brujo de cabecera, como ustedes prefieran. Vamos a dar inicio a otra viernera. Esta vez vamos a tocar un único tema y que se llama Fiesta en nuestra civilización. ¿Qué es lo que vamos a tratar esta vez? Hay pocas ocasiones que nos tocan hacer una fiesta mancomunada en los que tenemos cierto tipo de creencias para el futuro, porque suponemos que está bien cimentado lo que estamos pensando en el presente. ¿Qué significa esto? Hoy tenemos una noticia feliz. Liberaron al Wikileaks. Bien. ¿Qué es esto de importante? ¿Por qué hablo de fiesta? Porque puede ser algo que nos podemos poner felices de formar parte de lo que somos los seres humanos en una congregación, en una civilización. Ustedes han sentido la impotencia, han sentido el dolor de ver una guerra que hace un país a una comunidad. Estoy hablando de Israel y estoy hablando de los palestinos. Un estado conformado con el mejor armamento, armado por un imperio, contra una comunidad que tiene solamente milicias. Y siempre tratan de recordarnos a nosotros que ellos fueron los que iniciaron la agresión, que fueron militantes en la agresión inicial y ahora están destruyendo totalmente. Qué difícil es que nos pongamos de acuerdo con los instrumentos que ha creado la ONU, que ha creado el Tribunal de la Haya, etcétera, para poder demostrar que lo que se está haciendo es un genocidio. Qué difícil es eso, es el que se vuelve farragoso, ese lenguaje jurídico que no puede demostrar nada. Bien, pues ahora estamos de fiesta porque finalmente el Wikileaks sale de la cárcel. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Ya lo habíamos visto en alguna viernera anterior, el caso de David Foster Wallace. Les decía que este tipo de personajes, pero fíjense lo importante de este tipo de personajes, son de unas inteligencias de lo mejor del siglo. Lo que pasa es que no tienen la
propaganda que tiene, por ejemplo, un Henry Kissinger. Todo el mundo lo respeta por la gran inteligencia. No, estos son profetas. David Foster Wallace, al igual que el Wikileaks, son de las mejores inteligencias que nacen muy de vez en cuando, por poner un coto al tiempo, en un siglo. Bien, lo dije en aquel entonces, son muy incómodos los profetas, no caen bien. Son como estar una piedra en el zapato, pero mayor. Es un mosquito que está jeringando y siempre nos está recordando en alguna parte que aquí hay algo mal de lo que hemos hecho, en este caso, en nuestra civilización. Bien, entonces vamos a iniciar esta historia. Fíjense qué cosas. Vamos a iniciar esta historia con un artista mexicano que se llama Gabriel Canales. Gabriel Canales, artista nayarita, nacido en 1954 y en 2017 es cuando muere. Es original de Tecuala, en Nayarit. Él ya nos dejó en esta dimensión, o sea, ya pasó al otro barrio, en 2017. Gabriel Canales formaba parte de lo que tenemos nuestra comunidad en Resistencia. Gabriel Canales, entre otras cosas, era un extraordinario cocinero y él pertenecía a una congregación que se llama Jalisco Cocina. Les voy a mencionar, por ejemplo, cuando a él lo invitan a formar parte de este grupo, él hace unas cosas, les voy a decir, son de él. Nube con huevo, mole de 8 ingredientes, ensalada de nopales y charales, salsa de jitomate básica, crea de aguacate fría, mantequilla para untar, ensalada de queso de puerco, col a la vinagreta, sopa de avena. Guillermo sacará esta parte para ver si no es Gabriel en este aspecto de la cocina algo muy interesante. Cuando a él lo invitan para que dé recetas de se supone que es la cultura, de la abuela, de la tía, lo que sea, él dice, oigan, pero yo tengo recetas originales y esto es parte de lo que nosotros hacemos y siempre lo que he defendido. Nuestra cocina es la mejor del mundo y este es uno de los personajes que ha alimentado eso. Por fortuna me tocó conocer sus comidas, sus cenas, que de el primer platillo al último, acompañado con unos buenos vinos o simplemente con el tejuino de allá de Jalisco, eso es la aventura que jugué con él, pero también otra parte. Ustedes reconocerán, los que han venido a consulta, trabajos de él, vean cómo están en fotografías de Guillermo, cómo está adornado mi consultorio con fotografías de sus trabajos. Siempre he dicho que me gusta mucho adornar el consultorio, mi lugar de trabajo, con la gente que me gusta, con la gente que tiene otra parte importante como artista que lo ha podido hacer. Estos trabajos que ustedes están viendo son los que hace Gabriel, porque su manera de manifestar el arte es a través del tejido. En el tejido, vean ustedes la parte importante y la diferente forma de presentar sus tejidos. Aquí también vamos a ver la información que existe en el internet acerca de él. Un gran, pero gran artista que siempre en su estancia que hizo en Alemania, pudo darse cuenta en Suiza y en Alemania la categoría que tienen este arte allá en Europa y por eso mejoró mucho su forma de interpretar. Una buena aventura que he tenido como brujo conocer a Gabriel. Bien, entonces Gabriel lo que hace es también aceptar la petición de un brujo. Fíjense nada más, se los digo, de la A a la Z le encargo que me haga una triple intención, le llamaba él así, que él tejía algo y siempre tenía con la letra A 3 palabras que empezaban con la letra que correspondía. Y, por ejemplo, A es de abaco, de abalorio o de ABC, abecedario. Y era una triple opción. Es una mentalidad especialísima. Y él empezó desde que era muy niño allá en Tepic, que le llamaba mucho la atención recorrer su pueblo y ir donde estaban los muertos, donde estaban velando a los muertos. ¿Saben para qué? Es gente que nace con un toque especial. Le gustaba ver los zapatos que les dejaban a los muertos. Y eso él les gustaba desde niño
abrir la caja de muerto y ver esa parte del muerto, cosas que se le ocurrían a él. Bien, entonces le encargo de la A a la Z y finalmente me lo entrega y posteriormente también les sacaré fotos de esos extraordinarios trabajos, que era una triple opción lo que hace. Bien, ¿qué es lo importante de esto? Cuando yo le platico del Wikileaks y que yo estoy yendo allá a Londres, a Inglaterra, a dar mis consultas de brujo, se nos ocurre darle un presente al Wikileaks. Vean ustedes, aquí está la triple opción. Aparece una palabra en alemán que significa comandante de un ejército, porque eso es lo que es el Wikileaks. Y además tres palabras que empiezan con la W, por la W el propio diseño, el propio el objeto que está retratado, pues es la W. ¿Se acuerdan que era así se empezó la radiodifusión y la teledifusión en México? Y pues esto es lo que le vamos a regalar al Wikileaks. Cuando lo hacemos, imagínense lo que podemos hacer en reconocimiento a la labor del Wikileaks. Un brujo y un artista jalisciense le tengo que entregar. No pude hacerlo porque ya en aquel entonces, les recuerdo que él estaba en la Embajada de Ecuador, pero en aquel entonces ya se había descubierto que agentes españoles le estaban vendiendo información a la CIA y ya estaban fichando a toda la gente que llegaba a hacer algún pendiente con el Wikileaks. Bien, corto y vamos a ver quién es el Wikileaks. Miren, ¿qué significa la palabra Wikileaks? Es un sitio diseñado para que personas puedan crear páginas sencillas, páginas que es de información. Entonces hay que pasar el chisme, pero chisme así, y que sea rápido. Y vincularlas rápidamente, o sea que rápido se pueda hacer la comunicación entre la gente que está interesada. Bien, eso es wiki y leaks significa fugas. ¿Qué significa esto de lo que hace este hombre? Cuando él cumple 14 años, fíjense, pasa algo que se enteran en Estados Unidos que hay una fuga de información, lo que se llama el Pentágono, ese edificio que tiene el imperio para ejercer su poder, el ejército, sus 800 bases que están distribuidas en todo el orbe. Entonces, descubre que hay una fuga de información y que se le aparte de que está la fuga, se está comunicando en el mundo esa información. ¿Cuál es esa? Pueden verlo, está todavía en el internet, en donde aparece un Apache, que es un helicóptero de ataque del ejército de Estados Unidos, allá por supuesto en el Medio Oriente, y es donde se está comunicando el piloto a su base para decirles que están viendo una camioneta donde se están metiendo unos tipos con la característica de la vestimenta árabe y también una gente que está normal, o sea, que trae cámaras, y le dan en aproximadamente minuto y medio. Es escalofriante la escena, si ustedes no la han visto, véanla. Y pide autorización y les dicen sobre ellos. En 30 segundos les dicen dispara, les disparan con esas ametralladoras espeluznantes que traen ese tipo de helicópteros y en 10 segundos matan a todos los que están ahí en esa camioneta, sin poder salirse, sin poder hacer nada, pues el calibre es altísimo, queda destruida la camioneta y matan a 12 reporteros. Eran reporteros lo que estaban haciendo, sus cámaras, su equipo, todo queda destruido. Y pues entonces dice, ¿cómo se nos fugó esta información? Pues precisamente es alguien que empiezan a rastrear todo el equipo tecnológico que tiene en aquel entonces Estados Unidos, y resulta que es un chavito que está en un sótano en Australia, en Sydney. Y pues llegan los policías de asalto porque están suponiendo que es un ejército lo que está ahí. No, es un chavito, nada más. Lo apresan y, oh sorpresa, en aquel entonces apenas empezaban las páginas grandes de información y resulta que no hay
forma de incriminarlo, porque los menores de edad no estaban considerados como lo que se conocen entonces, desde aquel entonces como hackers, como piratas informáticos. Pero de todos modos lo retienen. Y aquí hay una cosa importante que es lo que les digo que me gusta señalar en política. Los países que son civilizados, vamos a suponer, son 12, 14 países civilizados, la manera de interpretar de Occidente por qué una sociedad puede avanzar en lo que se llama civilización y otras sociedades son muy quedadas, y tiene que ver con nuestro México. En mediados del siglo XIX se descubre que hay sociedades que son contractuales, sus pactos dentro de esa sociedad, o son sociedades patrimonialistas. ¿Esto qué significa? Que es patrimonialista porque forma patrimonio, digamos, de unos ricos como en México que tienen muchos privilegios. Ustedes ponen una estación de radio, ponen una estación de televisión y ya tienen muchos privilegios. Ustedes van a manejar la forma de idiotizar a un pueblo como han hecho nuestra televisión comercial. O la radiodifusión también. Nos tratan de colar, como hemos visto en otras vierneras, música totalmente inocua. Nos tratan de hacer ver que eso es como nosotros vamos a interpretar un género de música, por ejemplo el rock. Bien, entonces esa es patrimonio de los ricos, la forma de que se va a dar la cultura, la educación y cómo va a integrar un pueblo a través de sus ideas. Eso es patrimonialista. Terrible, ¿no? Pero también hay otra manera. Los contractuales son los que están revisando constantemente las maneras como está evolucionando una sociedad. ¿Y qué es lo que hacen? Hacer leyes para poderse defender de la piratería, para poderse defender, en este caso, de un tipo que está sacando información. ¿Qué es esto? Una clase política que hace leyes y se van adecuando a lo que es, por ejemplo, en este caso, la tecnología que tan rápidamente está promoviéndose y avanzando con respecto a los avances de la ciencia en la tecnología. Bien, ustedes sabrán ya qué país somos en México con esto. Bien, y esto tiene que ver porque resulta que ahora ya dicen que ya no se puede pensar en la derecha y la izquierda, que eso es de antes. La derecha y la izquierda bien tiene que ver con otra de las ideas de lo que fue la Revolución Francesa. Los que tenían privilegios, fíjense qué cosa, se dividían en una asamblea para hacer las leyes después de la Revolución Francesa y durante la Revolución Francesa, para que los que tenían privilegios eran los de la derecha. ¿Quiénes eran? Pues fácil de identificar en aquel entonces: el ejército, el clero, la aristocracia y la nobleza con el rey. Esos son los que quieren defender sus privilegios, los que ahora no se quiere que se toquen porque las instituciones no se tocan. No se tocan los privilegios que hacen instituciones, eso es otra cosa, eso lo estamos viviendo en México. Y la izquierda son los que no tenían privilegios. ¿Quiénes son? El pueblo, los comerciantes, los campesinos. Esos no tenían los privilegios que veían a los de enfrente. Esa es derecha y es izquierda. ¿Vale pensar en eso ahora? Claro que vale, que es importante que tengamos eso. Entonces, descubren en Australia que no hay manera de imputar a un chavito y rápido en 10 días sacaron una ley que también los menores de edad tienen implicación cuando se convierten en hackers. Bien, se convierten en hackers y ¿qué es lo que hace Wikileaks en Julian Assange? Se empieza a viajar por el mundo para decirles que aguas, aquí hay una parte importantísima de todo eso que él se robó del Pentágono para saber quiénes son los gobernantes y quiénes han hecho acuerdos con el imperio gringo para poder seguir efectuando sus poderes y todas las mentiras que nos cuentan, todo ese poder, ¿qué tanto está manipulado? ¿Qué significaba esto? Un golpe contra lo que es un ejército y sus mentiras, su defensa de la libertad, su defensa, como dice el ejército israelí, que es un ejército que cree en los derechos humanos, el más humano ejército, y ya vemos las barbaridades que están haciendo. Bien, entonces hacen un juicio, parece que le ponen un 4 al Wikileaks porque es una agresión sexual que él tiene, y finalmente lo meten se va en Inglaterra, se asila en la embajada de Ecuador, que en aquel entonces tenía un presidente que era progresista, digamos de izquierda, otra vez la izquierda,
y lo acepta en la sede de Ecuador, y era una oficinita que hagan de cuenta que es como un consultorio de CIMI, así de pequeño estaba. Y estuvo durante un tiempo ahí, cerca de 2 años y medio, hasta que finalmente ya lo sacan y el presidente actual en ese entonces de Ecuador lo obliga a salir, ya no le ofrece asilo, él hace todo su movimiento allí, salen, lo meten a prisión las autoridades británicas y empieza su salud, entre otras cosas importantes, su salud mental a tal grado que creen que se puede suicidar el Wikileaks, Julian Assange. Cuando empieza Estados Unidos a reclamarle a Inglaterra que lo necesita para juzgarlo, los ingleses empiezan a tener sus reticencias y finalmente salió, ya finalmente se ven los aviones que aborda, vean la portada de La Jornada, lo que dice El País acerca de eso, y ya finalmente está en Australia. Y ya le conocieron que todo ese tiempo que estuvo en la cárcel, ya se le conoció como parte de la condena que se necesita. Por eso esto es un evento que hay que festejar. Finalmente, la justicia, finalmente sus representantes pudieron contra un Estado que se siente desnudo enfrente, como ese gran cuento de que el rey está desnudo, porque un niño se atreve a decir ¿por qué lo están adorando si no trae ni ropa? Eso es un imperio como es el de Estados Unidos. Por eso es la fiesta. Y por eso, humildemente, 2 mexicanos, un brujo y un artista, este es el regalo que le tenemos. Aquí aparece la imagen, la W, y ya habrá tiempo de que ya les diré en una viernera que tengo que ir a verlo y le voy a entregar este presente que le tenemos los mexicanos a nombre de un mexicano que por ahí están sus partículas siendo partícipe de lo que es nuestra cocina y de lo que es su arte y de lo que le voy a entregar en este cuadrito que ustedes lo van a ver, que miden 12 por 10 centímetros, esos cuadritos donde él muestra sus tejidos. Esto es lo que quería informarles. A veces los seres humanos podemos, dentro de la izquierda, porque ustedes pueden ver una portada de El Reforma, pues no le concede tanta importancia al Wikileaks, y la portada de La Jornada. Sí hay maneras de interpretar la realidad desde el punto de vista de la izquierda o del punto de vista de la derecha. Si lo hacemos conscientemente, esto es la intención de la viernera, lo que nosotros necesitamos ver. Bien, ahora para que no se enoje la maestra Susana, que ahora me está llevando a su esposo, voy a darles la importancia sobre hablar, al finalizar ahorita mi intervención, lo que existe en la ventana de nuestro póster de la cocina de las abuelas. En la ventana ellas ponían, o en su barda del patio, ponían en sus macetas, claro, pues no eran macetas de barro, era gente de pueblo, nuestras abuelas, la mayoría estoy hablando, y entonces le ponían en los chiles serranos, que eran la mayor lata que se podía conseguir, la conseguían en el mercado y la habilitaban como maceta. En esa maceta tenían, dentro de lo que se ve aquí en nuestra ilustración, de nuestro gran ilustrador Eduardo Villagrán, las hierbas vivas que hay, y estaban juntas además, es la manzanilla, la hierbabuena y la mejorana. Apréndase esta receta. 5 florecitas de la manzanilla, 5 florecitas de la manzanilla, 3 hojitas de la hierbabuena, estoy hablando de hierba viva, está sembrada, está la matita, y 1 hojita de mejorana. Eso sirve de tapacola para los niños, o sea, para su diarrea. Pero si es para adulto, le ponen 1 cucharadita de miel y van a probar lo que es uno de los tés más deliciosos de México. Si le ponen miel, ya no es tapacola. Entonces lo van a ustedes a probar. Sigan la receta, acuérdense, 5, 3 y 1. Esa es la receta que tienen que seguir para una hierba viva, para que no se enoje la maestra Susana. Terminé mi intervención, ahora vamos a escuchar a la Yaya y sus mejorías para mis dietas, que no les caiga tan mal yo por mandarlas. Hola brujo, hola comunidad en Resistencia. Para esta viernera preparé una catsup casera. Y bueno,
Como dato curioso, el catsup no es gringa como yo pensaba. No es una creación gringa del todo. Bueno, sí, ya la evolución de la catsup ya es gringa, pero su origen es chino, al parecer. Se la trajeron los marineros ingleses, se ven cómo andaban de un lado para otro, colonizando y esas cosas. Entonces su origen, como decía, es chino. Creo que se pronunciaba como Koechap. Koichap. No sé chino, la verdad. Pero supongo que por eso evoluciona a ketchup o a catsup y así, ¿no? Un buen de formas de decir catsup. Cada quien la dice como quiere. Y significaba salsa de pescado. Se usa para aderezar pescados, mariscos y carnes. Y pues ya, se la trajeron y luego Heinz fue el que la introdujo como con esta nueva presentación más ya invadida por las manos extranjeras por las que pasó, ¿no? La receta. Y bueno, ahorita esta es una como fusión o algo así. Entonces, los ingredientes de esta receta son... Primero vamos a hacer dos cosas para esta receta. Un vinagre aromatizado, que es para la catsup. Y esto va a llevar 200 mililitros de... poquito menos de una taza de vinagre blanco de caña. 2 gramos de pimienta entera, si tienen, así los granitos. 3 gramos de orégano, 5 gramos de jengibre, 3 hojas de laurel, 5 gramos de tomillo, 5 gramos de romero y 5 gramos de mejorana. Y los ingredientes para la catsup, ya terminando el vinagre aromatizado, son 850 gramos de jitomate maduro, que bueno, poquito menos de 1 kilo. 0.3 gramos de pimienta de cayena. 0.3 gramos. 5 gramos de pimienta. De pimentón dulce, si tienen. Yo no tengo, pero si tienen. Una cebolla. 110 gramos de miel. Azúcar moscabado o piloncillo. Miel sonríe. Sal al gusto. 50 gramos de vino blanco, o puede ser también de vinagre de vino blanco. Aceite de girasol o de maíz, ya saben. Aparte también los 200 mililitros de vinagre blanco, o bueno, aromatizado, que ya hicimos previamente. Entonces, pues el procedimiento para el vinagre es poner en una olla el vinagre, la pimienta entera si se puede, el jengibre, el orégano, laurel, romero, tomillo, mejorana, y dejar a que se caliente 3 minutos. No tiene que hervir, solo calentarse bien para que infusionen unos 3 minutos. Al pasar ese tiempo, pues se cuela y reservamos. Ahora con la receta de la catsup, entonces primero vamos a sofreír en una olla con tantito aceite. Vamos a sofreír la cebollita y el jitomate picadito, ¿no? Todos picaditos. No mucho, pero sí. De todos modos vamos a licuarlo. Pues no tiene que estar tan picadito. Ya que esté medio agarrando colorcito, y reduzca la cantidad de juguito, vamos a irle agregando los demás ingredientes. El vinagre aromatizado, luego el vino blanco,
luego el pimentón, la pimienta de cayena, la sal, revolvemos bien. No, ahí la sal es al gusto, ¿no? Entonces, pues ahí van viendo. Y vamos a que se reduzca lo más posible hasta que tenga esa consistencia de catsup, ¿no? Espesita, pero no tan espesa. Ya que haya reducido, lo licuamos bien. Y bueno, está muy rica, la verdad. Está 1000 veces más rica que la que compran en el súper o así. Nah, esa no. Entonces, pues yo les sugiero que las prueben, que las disfruten si las hacen. Y bueno, nos vemos la próxima viernera. Tengan un bonito fin de semana. Qué bueno que sigas con cosas, aunque parezcan gringas, como el catsup o la coca. Y precisamente me estoy preparando esto, lo que diste la vez pasada, y lo voy a probar. No tiene ron cubano que les recomiendo, pero les voy a decir mi impresión de esta coca casera, Coca-Cola casera. Tiene un sabor de vainilla sin tener vainilla. Se los recomiendo, está riquísima. Pero falta el ron, que va a ser lo mejor. Ya les diré después. Bien, ahora vamos al rincón literario de lo que Julia lee. Adelante, Julia. Hola, muy bonito viernes a todos y a todas. Espero que se le estén pasando muy, muy bien. Yo por mi parte, es un muy bello día. Feliz de que ha estado lloviendo y de que hay más frío y de que quizás no, al final del día no nos terminemos quedando sin agua, aunque creo que siempre pasa que cuando llueve pues se nos olvidan los problemas y creo que de todas formas se tiene que arreglar todo el tema que tenemos con el agua, ¿no? Entonces que más que una felicidad momentánea, pues sí sea un recordatorio de los temas que tenemos que atender como ciudad y como sociedad. Pero bueno, el día de hoy quería hablarles de un libro y de una autora. Hace unos días terminé este libro de Mary Shelley que se llama Andanzas por Alemania e Italia. Es un libro que se inscribe en la tradición de los libros de viajes, ¿no? Que quizás ahorita ya no conectemos tanto con esa tradición porque pues ahora tenemos TikTok, tenemos notas que nos dicen como a qué lugares ir, cuáles son los hoteles más baratos y más bonitos, o bueno, los Airbnbs, ¿no? Ahora. Pero bueno, en el siglo XIX sobre todo, y antes y después, hubo una gran tradición de viajeros que escribían, ya sean diarios o en cartas, y pues por un lado había algunos que eran más pues justamente casi que recomendaciones turísticas, pero también había gente que hacía de los libros de viaje más bien una reflexión ensayística y filosófica de lo que veían, ¿no? Entonces también es muy bello pensar que en esta época, que pues no es que pudiéramos ver fotos de otro lugar a lo más grabados, pues un viajero con sus descripciones podía transmitirnos lo que estaba viendo, ¿no? Entonces, bueno, antes de volver, decir que este libro es de una editorial independiente llamada Minerva, que yo no conocía, la verdad, porque es muy, muy pequeña, han sacado muy pocos libros, pero es una editorial muy bonita, muy artesanal, o sea, si ven, está muy, muy, muy bonita la portada, y algo que me encantó de este libro es que además tiene integrado su propio mapa del recorrido que hizo Mary Shelley. Entonces, bueno, a mí este tipo de cosas me encantan para los que apreciamos el libro no solo por su contenido, sino como objeto. Creo que es una gran, gran experiencia. Y bueno, también decir de Mary Shelley que ella es principalmente conocida pues por su obra monumental Frankenstein, que bueno, esa obra pues un poco fue pionera en el romanticismo y además pues inauguró casi que ella es reconocida como la madre de la ciencia ficción, ¿no? Por lo que plantea en Frankenstein, que pues bueno, ya la mayoría sabemos que es que el doctor Víctor Frankenstein logra volver a la vida con pedazos de distintos humanos pues a un muerto, ¿no? Entonces, lo que es muy interesante es que en la cultura pop se ha reinterpretado Frankenstein como un monstruo, como algo que pues que causa terror, ¿no? Y aunque sí hay un poco de eso en la novela, en realidad creo que es mucho más que eso, ¿no? O sea, creo que la cultura pop le ha faltado un poco hablar de la profundidad del personaje de este monstruo, ¿no? Y de que en realidad también hay una crítica a la monstruosidad, pero de la sociedad, porque en realidad
el monstruo no es malo en sí, solamente hay cosas que no entiende bien, en algún momento como que hay una situación ahí con una niña y como que todo es muy confuso para él porque justamente no entiende las normas sociales, un poco como en esta película que acaba de salir, Poor Things, que justo la comparaban mucho con Frankenstein, ¿no? Que es la idea de una mujer que vuelve a la vida con un cerebro de un bebé, ¿no? Entonces es como cómo te adaptas a las normas sociales, ¿no? Pero bueno, eso sobre Frankenstein y sobre Mary Shelley. Sobre este gran libro de Andanzas por Alemania e Italia, bueno, es muy interesante que pues tal cual hace como el recorrido primero por Alemania y después Italia, ¿no? Y pues obviamente también en esa época el viaje pues no es como ahora que te tomas un avión y ya estás del otro lado del mundo, sino que implicaba muchísimo esfuerzo, ¿no? Implicaba pues contratar un carruaje, contratar barcos, ver qué sucede con los hospedajes, ¿no? O sea, eran viajes mucho más largos, o sea, ese es un viaje que hizo entre 1842 y 1843, entonces en realidad se tarda mucho más, ¿no? Pero bueno, lo que yo les decía respecto a los libros de viaje que los autores pues no solamente te dicen como, esto está bonito y esto no, pues incluso la misma Mary Shelley lo critica, dice, no, pues yo en realidad pues para qué te voy a decir lo de siempre, ¿no? O sea, la idea del viaje es pues encontrar una nueva mirada, ¿no? Encontrar una nueva forma de ver las cosas, igual y ver algo que no se había visto antes, ¿no? Entonces es muy interesante porque a raíz de eso ella hace muchísimas reflexiones muy, muy, muy valiosas. Y además también algo muy interesante y que me divirtió muchísimo es que ella es muy divertida porque además ella ya es una señora, ¿no? Ella ya había ido a Italia una vez con su marido, que para este momento ya había fallecido, Percy Shelley, que también es un autor romántico muy, muy, muy relevante, pero pues vuelve a ir aquí ya sola, está acompañando me parece que a su sobrino y a sus amigos, es como un viaje universitario que ellos hacen y ella un poco va de chaperona, y entonces pues ella ya es una señora desenfadada que ya no le importa lo que piensen de ella, entonces también es muy refrescante ver esos comentarios como tan incisivos, ¿no? Casi que en algún momento, a ver si está por aquí, se los leo, ¿no? Un poco habla mal de cómo la gente dice o sea, dice como, pues yo no entiendo cómo la gente le hace, pues para escribir después de un día tan cansado dentro del viaje, ¿no? Dice, es la carta de Frankfurt, dice, me he tardado en escribir hasta ahora ya que esta es nuestra primera estación. No sé de qué están hechos aquellos que escriben a bordo del vapor o antes de dormir al llegar a la posada tras un arduo día de viaje. Yo en lo personal no creo en esas hazañas. Claro, se puede apuntar una fecha o una referencia, pero durante un viaje estoy o demasiado interesada o demasiado cansada. Ya por la noche, al llegar, confieso que hasta la cena y los rituales de la sobremesa antes de retirarse a descansar ya son demasiado para mí. ¿No? Entonces, bueno, pues un poco ella dice, yo no tengo que probarle nada a nadie, ni tengo que decir, ay, sí, yo escribo muchísimo durante el viaje. Es como, no, o sea, yo ya estoy demasiado cansado o interesada en otras cosas y prefiero, pues, no hacer o sea, describir minuciosamente, sino pues como ya cuando tenga tiempo, pues hablar de lo que más me llamó la atención o me parece relevante o de interés, ¿no? Entonces eso me gusta mucho. También les quería leer una parte que también me gustó muchísimo, que creo que tiene mucho que ver con la manera de Mary Shelley de entender el viaje, que dice así, es una carta desde Dresde, ¿no? Ya está en Alemania. Es muy gracioso que a Alemania no le gustó nada, no le caen bien los alemanes e Italia lo ama. Bueno, también tiene sus críticas, también es muy, muy crítica con la gente, así de que no, los alemanes no, ni están guapos y tienen unas formas bien feas, y pues los italianos pues sí, son alegres y me caen muy bien, pero pues sí les hace falta como esta tendencia a querer mejorar intelectualmente, ¿no? Que también la verdad es que eso, pues obviamente ahorita sería muy políticamente incorrecto, pero creo que como sus razonamientos en torno a ello, que están relacionados con la política y la historia, sí son muy interesantes. Pero bueno, les voy a leer una parte de la carta de Dresde. 27 de agosto. Llegamos a una posada por el Bastei en donde cenamos. La cocina alemana es malísima y tuvimos que esperar mucho en lo que nos servían. Un joven inglés cenó en nuestra mesa. En la clasificación de los viajeros, ¿cómo se les llama a aquellos que viajan solo por el hecho de decir que viajaron? Nos dijo que iba en la Suiza sajona, que ya llevaba a Italia y Sicilia y que ya había hecho el amanecer en el monte Etna y que una vez que llevara a Alemania regresaría a Inglaterra para dejar en claro lo falto que podía ser un viajero en inteligencia y portento, incapaz de integrarse al alma de la naturaleza, así como lo suficientemente incompetente como para aprender de lo que vio. Al viajar,
Nosotros debemos volvernos parte del paisaje. Hay que presenciar sin estar viendo y aprender sin estar estudiando lo que nos rodea. Entonces, bueno, aquí hay una postura muy, muy clara. O sea, ella dice, pues esta gente que viaja nada más para decir que viajó y ni siquiera aprende de lo que vio, pues ¿para qué viaja, no? O sea, mejor es más relevante pues como atender, escuchar, ver y volverse parte de ese mismo paisaje, ¿no? Y bueno, también les quería leer una parte que a mí me pareció muy bella porque también es eso, tiene unas descripciones de la naturaleza y del paisaje muy, muy bellas porque ella se asume como un amante de la naturaleza. Que bueno, a mí me encantó, pero, ay, déjenme, es en la carta, es en Roma, carta desde el camino a Roma, dice. Bueno, ahí están en el carruaje llegando a Roma, ¿no? La tarde avanzaba, pero ¿qué le pasaba a los romanos? Todos veían hacia el cielo, ya fuera en multitudes o solos, como si estuvieran poseídos por una epidemia. Ni un ojo volteaba hacia otro lado, todos miraban a los cielos. Al doblar por la calle, nosotros también volteamos a ver y vimos que al sur había un largo sendero de luz brillante. Estuvimos aún más sorprendidos dado que no habíamos percibido nada así durante nuestra noche previa en alta mar. Por supuesto que era un cometa. ¿Brillará en tu hemisferio más norteño? Aquí se pierde entre las estrellas de Orión, mientras que el núcleo cae por debajo del horizonte visible. Resplandece, pero aún así las estrellas penetran la red etérea de su estructura, compuesta de finos haces extendidos, algo así como verías a delicadas algas marinas o plantas acuáticas en un río, solo que aquí pintan un largo trecho de los cielos. Entonces, bueno, esto me encantó porque, o sea, yo nunca hubiera pensado como en los haces, así como en la estela que va dejando un cometa, como si fueran algas marinas de un río, pero en el cielo. O sea, está hermosísima esa idea, ¿no? Y también me hizo recordar mucho que, bueno, para los mexicas, la Vía Láctea, ¿no? Que justamente pues decimos, bueno, sí, o sea, la Vía Láctea pues justamente tiene como estos haces blanquecinos que parecen leche. Para los antiguos mexicas, pues es Mixcoac, o sea, Mixcoac es la serpiente de fuego. Entonces, para ellos en realidad no veían algo lechoso, veían una serpiente de fuego. Y tiene sentido, o sea, porque tú ves la Vía Láctea. Bueno, yo solo he podido apreciar la Vía Láctea una vez en el campo y nunca más, y ha sido de las cosas más increíbles de mi vida, pero justamente sí parece una serpiente. Entonces, bueno, esta idea de que podemos atribuirle al cielo cosas de la tierra me parece muy fantástica y muy genial. Siento que hay muchos muy buenos momentos de este libro que yo disfruté muchísimo. Déjenme ver si les leo alguno más, pero dice, mira, esto es muy, muy bonito, dice: ¿cuáles son los placeres que disfruto en Roma?, me preguntas. Hay tantos que mi mente se satura con una especie de satisfacción resplandeciente mezclada con las lágrimas de asociaciones tristes. Aparte de todo lo que ofrece Roma para el deleite de la mirada y la imaginación, mi retorno nace de la devoción de un peregrinaje. Aquí yacen enterrados los tesoros de mi juventud. Y eso es muy importante porque ella ya había viajado con Percy Shelley, entonces como que también es un viaje lleno de nostalgia, como esas veces que tú vuelves a un lugar que te gustó mucho y ya todo ha cambiado porque tú cambiaste y porque la otra persona cambió. Entonces eso también me recuerda muchísimo a El arte de la fuga y a Sergio Pitol, que tiene un ensayo específicamente de eso, de cómo uno vuelve a un lugar y ya las cosas cambiaron y uno ya no es el mismo y la gente ya no es la misma, ¿no? Entonces siento que la voz de Mary Shelley por un lado es muy desenfadada y muy graciosa, pero por otro lado es muy nostálgica, pero por otro lado está muy esperanzada. Dice como, los viajes que yo voy a hacer, aunque ella en realidad falleció meses después de haber escrito este libro, ¿no? Entonces, bueno, ojalá les haya podido como compartir un poco del entusiasmo. Este libro me parece que, pues bueno, para como estamos en la crisis económica, me pareció bastante razonable el precio. Creo que me costó 250 pesos en cualquier librería. Yo la compré en El Péndulo. Entonces, bueno, si les gustó, si se sintieron un poco influenciados por la voz de Mary Shelley, pues yo lo recomiendo muchísimo. Y pues bueno, les mando un abrazo y nos vemos muy muy pronto. Y un abrazo hasta allá, Federico. ¿Qué temas te gusta agarrar para variar femeninos también de ese gran personaje, casada con el otro gran personaje masculino, que eso no lo vas a mencionar seguramente, pero ella es de familia que ya forma parte del feminismo, de la gente muy intelectual, muy comprometida, hablando por ejemplo del Wikileaks, de lo que ves el futuro de la humanidad. Por eso este personaje que escogiste son de los que, para mí, son los que son los profetas del futuro. Gracias, como siempre, por la clase que nos diste, Julia.
Soy Federico Cruz, su brujo de cabecera o brujo de lujo, como ustedes prefieran. Nos abrazamos en esta viernera y nos abrazaremos en la siguiente.